Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar lo que es la clase y voy a compartirles pantalla. ¿Dónde nos quedamos? 1.2. Bueno, por favor, si me ayudan confirmando con el audio y si ya se está compartiendo la pantalla para ya dar inicio. Sí, Sí, profe, sí sí, se sí, sí ve, está, sí profe. se ve. Sí, profe. Buenas tardes, profe, sí se le ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Perdón. La clase anterior nos habíamos quedado en lo que es la clasificación vehicular. En este momento vamos a avanzar así un poco rápido, por lo que la materia es un poco extensa y tenemos que terminar, creo, ya en estas tres últimas sesiones. Así que voy a avanzar un poquito rápido, ¿ok? Bueno, como había mencionado anteriormente, según la norma NTE y la INEN 2656, mediante esta norma nosotros podemos hacer lo que es saber cómo se clasifica los vehículos. Por ejemplo, tenemos lo que es la categoría L, que nos menciona que son vehículos motorizados con dos, tres o cuatro ruedas. Por ejemplo, en la tabla 1 se realiza una descripción detallada de las categorías. Cuando nosotros nos descargamos esta norma, la INEN 2656, se puede ver cómo es una clasificación completa de una clasificación vehicular. Entonces, lo que yo estoy proyectando es un resumen de lo que está en esa norma. Entonces, vamos a aprender un poco de esa norma, ¿ok? Por ejemplo, tenemos lo que son vehículos de categoría L. Por ejemplo, en estos vehículos tenemos la categoría L1, la L2, la L3, L4, L5. Me parece que son hasta la L7, ¿ya? Por ejemplo, en la categoría L1 tenemos lo que es la bicimoto, lo que es el ciclomotor, lo que nos especifica la norma. Por ejemplo, tenemos en la descripción nos muestra y nos dice que es un vehículo de dos ruedas diseñados para velocidades que no superen los 45 kilómetros, con cilindradas máximas de 50 centímetros cúbicos. En la categoría L2 tenemos, por ejemplo, lo que son el ciclomotor de tres ruedas, como se puede ver en esta imagen, y nos da una descripción breve y nos menciona que son vehículos de tres ruedas diseñados para velocidades que no superan los 45 kilómetros por hora. Y también nos va con la categoría L3, que nos habla ahora de lo que son las motocicletas. Nos da una descripción de lo que son vehículos de dos ruedas eh, diseñados con motor de combustión interna, cuya cilindrada supera los 50 centímetros cúbicos. Entonces nos da una breve descripción de cada uno de nuestros vehículos. De igual forma, en L4 nos habla de motocicletas, sidecar, mototriciclo, etc. En la misma norma también nos habla de lo que es la subcategoría L5, la L6 y el L7, que por ejemplo vienen a ser la L5, que es un tricar, como se ve en la imagen, con su respectiva descripción. También tenemos lo que es el tricimoto, como se ve en esta imagen, igual con la misma descripción. También tenemos lo que es la L6, que es un cuadrón o también se lo dicen cuadriciclo. También nos dice que son vehículos de cuatro ruedas diseñados para velocidades que no superan los 45 kilómetros. La L7, que son también cuadriciclos o cuadrones, son vehículos de cuatro ruedas cuya tara sea inferior a los 400 kilogramos, estamos hablando del peso. ¿Ok? Entonces nos da una breve descripción en esta norma, si revisamos lo que es la clasificación vehicular. En la misma norma nos habla ahora de lo que son subcategorías. Tenemos la categoría M1, M2, M3. Entonces, voy a hablar un poco de estas categorías para pasar en breve, ¿ok? Esto es un poquito más son conceptos un poco más por ejemplo, si queremos ver de forma más técnica la clasificación vehicular. Entonces, según esta norma, podemos ver todo lo que
Nos presenta, por ejemplo, en este esquema, nos habla de que es por ejemplo, es un tipo sedán. Si queremos ver el concepto técnico de este sedán, podemos ir a la descripción y nos habla según la INEN, la ISO 3833. Entonces, según esta norma nos habla todo lo que es referido a lo que es el sedán. Entonces, podemos ver más detalladamente de este vehículo. De igual podemos seguir viendo de los siguientes autos, como es del Station Wagon, también de lo que es los hatchback, y ahí nos da la siguiente descripción. También tenemos lo que es la categoría uno, lo que habla de aquí a lo que son ya los coupe, los convertibles, los vehículos deportivos utilitarios, las limusinas. Entonces aquí se puede ver detalladamente, o sea, prácticamente cómo nos detalla cada uno de estos vehículos. También nos habla, bueno, aquí es la continuación de los minivan, que es la subcategoría M1. Son nada más que conceptos más técnicos para tener más información de cada uno de los vehículos. Por ejemplo, ya en la subcategoría M2, ya por ejemplo nos hablan lo que son furgonetas de pasajeros, nos da con su respectiva descripción según la siguiente norma. Igual de lo que es el microbús, nos da también la misma descripción. Y seguimos, por ejemplo, lo que son la subcategoría M3, que nos habla de vehículos motorizados con más de 8 plazas, además del asiento del conductor cuyo peso bruto vehicular sea superior a las 5 toneladas. Por ejemplo, ¿qué son plazas? Por ejemplo, aquí nos habla de vehículos motorizados con 8 plazas. Las plazas son, por ejemplo, es un lugar, es un espacio determinado para una sola persona. Entonces, aquí nos habla la clasificación vehicular para 8 plazas, 8 espacios dentro de nuestro vehículo. Entonces, cuyo peso no supere, nos dice aquí las 5 toneladas, los 5.000 kilos. Entonces, si queremos ver esa descripción, tenemos según esta norma. Entonces, todos estos conceptos van relacionados según una norma y ya establecido para cada tipo de automotor, ¿ok? También tenemos lo que es el tipo bus, como se puede ver en la imagen, tenemos el bus de 2 pisos y piso y medio, tenemos lo que es el articulado, como ya lo conocemos en la ciudad de Quito, que son los troles, según su descripción. También nos habla de una subclase de los vehículos según las subcategorías de M2 y M3. ¿Qué nos mencionan? Que los vehículos de M2 y M3 cuya capacidad sea superior a 22 plazas o 22 espacios dentro de nuestro vehículo, sin contar al conductor, se clasifica de acuerdo a la tabla 5. Esta tabla 5 podemos verlo en esta norma, que es la NT INE 2656. Y de igual forma, los vehículos de categoría M2 y M3 cuya capacidad no exceda las 22 plazas, sin contar al conductor, se clasifica de acuerdo a la tabla 6. Entonces, esta norma, la NT INE 2656, nos habla de todas, de categorías y subcategorías, prácticamente cómo se clasifican los vehículos. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen donde nos habla de vehículos motorizados cuyo peso bruto vehicular no superen los 3.5 toneladas. Entonces tenemos, por ejemplo, que son los tipos, las camionetas, vehículos diseñados para el transporte de carga y mercancías. Tenemos también lo que es el tipo camioneta doble cabina, que muchos sí lo conocemos. Es un vehículo especialmente diseñado para el transporte de carga y mercancías, con capacidad máxima de 5 plazas o 5 espacios. El van de furgoneta o furgoneta de carga, que es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías. Y el camión ligero, bueno, ahí nos da su breve descripción, que es un transporte para cargas, mercancías provisto de un chasis, cabina de 2 ejes. También tenemos lo que es la subcategoría N2, que es un vehículo cuyo peso bruto vehicular no supere los 3.500 kilogramos o no supere las 12 toneladas. Nos muestra lo que es en la tabla 8 y en esta siguiente tabla. Tenemos lo que es el camión,
que está diseñado para el transporte de carga y mercancías provista de un chasis cabina de 2 ejes. Y un camión mediano, que es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías provisto de un chasis cabina de igual forma de 2 ejes. Y tenemos también el tipo camión grande, que es un vehículo diseñado ya para el transporte de carga y mercancías. Tenemos ahora lo que es nuestra subcategoría N3, cuyo peso bruto vehicular no supere las 12 toneladas. Entonces tenemos ya lo de tipo camión pesado, que es un transporte ya de carga y mercancía provisto de un chasis cabina de 2, 3 y 4 ejes. Aquí podemos, por ejemplo, en esta imagen que este es un camión de 3 ejes, un eje, 2 ejes y 3 ejes. Y tenemos el de tipo tracto camión, que ya es un vehículo diseñado para apoyo y arrastre de unidades de carga, no autopropulsadas con 2, 3, 4 ejes, cuyo peso bruto vehicular combinado superan las 12 toneladas. ¿Ok? Tenemos también lo que es la categoría cero, que nos habla igualmente en esta norma. Nos habla lo que son vehículos motorizados diseñados para ser remolcados por un vehículo motor. Por ejemplo, tenemos el de tipo unidad de carga muy liviano. Como se ve en esta imagen, es un vehículo cuyo peso máximo no sea superior a los 700 kilos. Tenemos los de carga liviana, son vehículos cuyo peso máximo sean superiores a 750 kilos y no excedan los 3.5 toneladas. Tenemos también lo que es la unidad de carga mediana, que son vehículos cuyo peso máximo sea superior a los 3.500 kilos y no debe exceder lo que son las 10 toneladas. Tenemos también lo que es para vehículos de categoría cero, que nos habla de por ejemplo, en esta imagen es un cuerpo de bandeja. Vehículos por ejemplo, que son diseñados y fabricados con un espacio de carga plano, según esta norma. Tenemos lo que son los de tipo maquinaria, que son vehículos diseñados y fabricados como parte constitutiva de algún tipo de equipo maquinaria, para maquinaria como un compresor, una mezcladora de concreto, plataforma de perforación, equipo electrógeno, etc. Tenemos los portavehículos, que sí lo hemos visto, los que transportan, por ejemplo, a las motos, por ejemplo, dice que son diseñados y fabricados y equipados para el transporte de uno o varios vehículos de categoría N. Y tenemos también lo que son los portabotes, que son vehículos diseñados y fabricados eh, para el transporte de embarcaciones, navíos y barcas. También tenemos lo que es el tanque tipo frac, que es un vehículo que está diseñado y fabricado y equipado para el almacenamiento de lodo o petróleo crudo. Dispone de válvulas de entrada y de salida que permiten llenar y vaciar el tanque, eh, con configuraciones para hacer semirremolque y cuyo peso bruto vehicular combinado sea superior a los 10 toneladas. También lo hemos visto lo que son las nodrizas, que es un vehículo que está equipado para el transporte de vehículos, con una estructura semicerrada con configuración de remolque, como se puede ver en esta imagen. Tenemos también el tanquero o cisterna, que es un vehículo diseñado para el transporte de líquidos no combustibles con estructura cerrada, que puede disponer de uno o varios compartimentos. Y por último tenemos lo que nos dice son vehículos que pertenecen a vehículos para propósitos especiales. Por ejemplo, son vehículos que pertenecen a la categoría M, N y la O, destinados al transporte de pasajeros, mercancías, que cumplen una función adicional, que presentan características especiales tanto en su carrocería como en su equipamiento. Por ejemplo, tenemos lo que son de tipo casa rodante, que por ejemplo nos describe que es un vehículo de la categoría M, que dispone de un espacio de alojamiento que tenga al menos los siguientes equipos rígidamente fijos: asientos y mesas, camas, etcétera, etcétera. Tenemos lo que son los de tipo portavalores, que son vehículos que tienen planchas de blindaje antibalas destinadas para la protección de las personas, bienes o valores transportados.
Los de tipo ambulancia, que ya lo conocemos, son vehículos de categoría M o subcategorías N1, N2 para el transporte de enfermos y heridos que dispongan de este equipo especial. Y por último tenemos el de tipo funerario, que es un vehículo destinado al transporte de difuntos y que dispongan de un equipo especial para tal fin. Entonces, hasta aquí hemos hablado un poco de de la clasificación vehicular según la norma NTE INE 2656. Entonces, si nosotros descargamos esta norma podemos ver todo ese tipo de clasificación, cómo se subdividen en subcategorías, en categorías. Entonces, podemos entender de forma más técnica cada una de la clasificación vehicular. Bueno, hasta aquí hemos terminado esta diapositiva. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva para seguir continuando con la clase. Lo anterior mencionado son conceptos un poco, como podría decir, relacionados con categorías, subcategorías que la verdad son para tener conocimiento de cómo se está estableciendo esta norma. Nuestro curso se detalla más lo que es en el funcionamiento mecánico de nuestro automotor. Entonces, vamos a tomar poco más de cuenta, por ejemplo, las siguientes diapositivas. Vamos a ver ahora a tratar lo que es el sistema de enfriamiento en un automotor. Por ejemplo, ¿por qué es importante un sistema de enfriamiento en un automotor? Nos dice que el 40% de las fallas de un motor se relacionan en el sistema de enfriamiento. Tomemos en cuenta eso. Por ejemplo, el uso de agua puede acortar la vida útil del motor. Por ejemplo, si nos damos cuenta que en muchos autos a veces en el refrigerante no colocamos un refrigerante especial y qué es lo que hacemos es llenarle con agua. Pero ¿qué nos habla? Que el uso del agua puede acortar la vida útil del motor. Ya vamos a ver por qué. Ahora, Profe, una consulta. Tal vez dígame. está con algunas diapositivas, porque aún seguimos viendo la clasificación. Híjole. Gracias, Ok, gracias. ok, Ya le gracias. voy a compartir. Muchas gracias. No sé si es que ahí se está compartiendo. No, sigue la anterior. Sigue la misma. A ver, déjenme ver. Vehículos. Me confirma si estamos en lo que es las diapositivas del sistema de enfriamiento. Ahí sí, Ahí gracias. sí. Ok. Ahí sí, profe. Ya listo, listo. Bueno, como iba mencionando, el sistema de enfriamiento es algo muy importante, por ejemplo, en nuestro automotor. Es la parte fundamental de de un buen funcionamiento que se puede dar en un buen funcionamiento y un buen mantenimiento a nuestro automotor. En este caso, como, como ya les, como ya les mencioné anteriormente, el 40% de las fallas de nuestro motor se relaciona con un sistema de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, el uso de agua puede acortar la vida útil de un motor. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, que si si refrigeramos nuestro automotor, tenemos que hacerlo con buen refrigerante y no solo con el agua. Ya voy a explicar por qué motivo es que acorta la vida útil de nuestro motor. Ya. La temperatura que puede alcanzar, en este caso, se va a hablar de lo que es si hemos conocido si se conoce estos automotores, los los Caterpillar, que son ya máquinas de peso industrial para trabajo robusto. Por ejemplo, en estos automotores, las temperaturas que pueden llegar a alcanzar en el interior llegan hasta 1927 grados centígrados, que realmente ya son prácticamente ya son temperaturas muy altas. Parecen generadores de luz. ¿Perdón? Parece un generador de luz. Sí. Entonces, prácticamente llegan, o sea, por la combustión interna que se genera en el interior del motor o automotor, entonces llegan a alcanzar temperaturas muy elevadas.
Entonces, por eso el porqué de un buen refrigerante que se debe tener dentro de nuestro motor interno. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la temperatura máxima de funcionamiento de un motor. Por ejemplo, tenemos que el calor es irradiado, por ejemplo, hacia el ambiente en un 7%. Ya, ahora, tenemos también lo que es por los tubos de escape, hay un desfogue de un 30% de lo que es el calor generado en la parte interna. Entonces hay un 30% de escape solamente por el tubo de escape. Entonces, ahora por la camisa de agua se desfoga un 30% de calor y bueno, el combustible que entra en 100%. Entonces, todas estas partes que se generan acá son valores que irradian hacia el medio ambiente en nuestro motor interno. Entonces, por eso la importancia de un buen sistema de refrigeramiento. Por ejemplo, tenemos un motor con post-enfriador. Aquí se puede ver un poco más de una mejor manera gráfica, por ejemplo. Nos dice que el 23% sale por el tubo de escape, el calor que se forma en el motor interno. El 7% irradia por las superficies del motor. A veces cuando tocamos las superficies en cualquier parte de nuestro motor, se siente muy caliente el motor. Entonces, son irradiaciones que se generan desde la parte interna hacia nuestro ambiente convectivo. Ahora, por ejemplo, el 40% se genera es en el cigüeñal. El movimiento interno, los rozamientos internos también producen lo que es calor. Y tenemos que el 30% se irradia a través por ejemplo, por nuestro, Radiador, perdón, por el radiador. es el 30% de nuestro calor se irradia por el radiador. Eso. Ahora, ¿cuáles son las funciones de nuestro sistema de enfriamiento, por ejemplo? Nos dice que es mantener la temperatura de operación mínima adecuada en el motor. Entonces, esa es la función principal de nuestro radiador. Mantener todo lo que el calor que se genera en el motor desde la parte interna tiene que ser irradiado hacia el exterior, porque si es que ese calor no es irradiado o de pronto hay alguna tubería que se ha taponado, entonces pueden haber sobrecalentamientos dentro del motor, lo cual puede llegar a fundirse el motor. Entonces es muy peligroso esta. ¿Ok? Entonces, nos dice, impide el sobrecalentamiento. ¿Qué es lo que hace este sistema de refrigeración? Es impedir el sobrecalentamiento de nuestro motor. Vamos a hablar un poco de los principios termodinámicos para la eliminación de esta energía calorífica. Por ejemplo, ¿qué nos dice que es la conducción? Es el transporte de energía calorífica por medio de un fluido. ¿Qué es la convección? Es la transferencia de energía calorífica debido a diferencias de densidades. Y lo que es la radiación es flujo de energía calorífica que se propaga a través del espacio. Vamos a ver los componentes principales de un sistema de enfriamiento. En este caso tenemos lo que es la bomba de refrigerante, tenemos el radiador, la tapa del radiador, tenemos el termostato, el ventilador, enfriador de aceite, el indicador de temperatura y lo que es el refrigerante. ¿Ok? Tenemos por aquí, por ejemplo, aquí una bomba de agua, ¿ok? Entonces, qué nos dice en esta parte? El principal indicador de desgaste de la bomba de refrigerante es el goteo constante del refrigerante o del aceite por los orificios de la bomba, que nos indica que el sello de la bomba no, se está desgastando o necesita un reemplazo. Entonces, muchas de las veces en nuestra bomba de agua, a veces con el uso del tiempo, a veces el sellado como que se va deteriorando por el movimiento, por las vibraciones que se generan dentro de nuestro automotor mismo. Entonces, cuando empieza a ver lo que es goteo, a veces goteo del agua, a veces goteo del aceite, entonces empezamos a perder lo que es ese poder de enfriamiento que debe tener nuestro motor en el interior. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso, que cuando de pronto se acaba el agua o a veces el aceite mismo se está deteriorando, entonces podemos tener problemas de sobrecalentamiento en nuestro automotor.
Bueno, aquí como se puede observar, tenemos lo que es una bomba refrigerante. Tenemos lo que es la bomba. La bomba no es más no es más de una composición que se compone de una carcasa, un rotor que gira en la parte interna. Esto es lo que gira, absorbe una parte del agua y lo expulsa hacia por otro lado. Entonces, toma por aquí y lo expulsa por otro lado. Entonces, esto es como se lo conoce como una bomba de agua. ¿Cómo es accionada? Es accionada mediante un sistema de bandas que está acoplado al cigüeñal, ¿ok? Entonces, tenemos en la gráfica de acá abajo, perdón, si le hago un poco, si se puede ver en la parte de acá abajo cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es nuestro radiador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es ingresar por la parte de abajo. Es ingresar por la parte de abajo. Entonces, todo nuestro líquido frío a temperatura ambiental ingresa por nuestro motor. Entonces, una vez que ingresa al motor, se empieza a calentar nuestra agua, el refrigerante, perdón. Y entonces, una vez que se calienta, empieza a subir por la parte de arriba y empieza por aquí lo que es la convección del aire, entonces empieza a salir lo que es el calor que se genera. Entonces, Un audio está por ahí prendido, por favor, si me ayuda. es que niña. Señor Cristian, por favor, apague el micrófono. Quería avisar. Por favor, si me ayudan con el audio. Por favor, si me ayudan. Licenciado, también puede silenciar a las personas que están haciendo bullying. El micrófono. Ya. Listo. Voy a volver a explicar esta parte, ¿ok? Al momento que empieza la combustión, empieza a calentarse en la parte de los cilindros, empieza a expandirse lo que es el calor interno generado en la parte interna del motor. Entonces, el refrigerante empieza a ingresar por la parte de abajo y empieza desde la parte de abajo y empieza a calentarse lo que es el refrigerante. Entonces, una vez que el refrigerante absorbe la mayor cantidad de calor posible, empieza por consiguiente a entrar por la parte de arriba. Ingresa por la parte de arriba y en esta parte, con la ayuda del ventilador, todo este calor que se ha generado es expulsado hacia afuera. Entonces, de esta manera el ciclo nuevamente continúa, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. De esta manera se puede obtener lo que es un ambiente, un medio controlado en el interior de nuestros motores, teniendo un buen sistema de refrigeración. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la tapa del radiador. Nos dice que es muy importante, ya que un incremento de 1 libra por pulgada cuadrada, que es un PSI, un incremento de la presión de un PSI, es importante, dice que porque cada vez que va incrementándose, o sea, hay una pequeña variación de temperatura, de incremento, entonces la tapa tiene una función muy, muy especial. ¿Qué es lo que hace la tapa? Déjenme ver si es que se muestra en esta diapositiva. No está aquí. No. Por ejemplo, en el sistema de enfriamiento, el punto de ebullición del refrigerante aumenta a 1.8 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, como anteriormente yo mencioné, ¿por qué es importante que un sistema de refrigeración tenga, por ejemplo, no se inserte lo que es agua, sino en vez de agua se debe, por ejemplo, se debe llenar con un refrigerante? ¿Por qué motivo? Porque según la termodinámica, el agua a 100 grados empieza lo que es el punto de ebullición. Es como en la casa, por ejemplo, cuando se hierve el agua, a los 10 minutos empieza a evaporarse el agua. Entonces, cuando llega a los 100 grados el agua, empieza a evaporarse el agua. Tiene ese principio propia característica del agua, del H2O.
Entonces, ¿por qué es la importancia de usar un refrigerante para nuestros automotores? Es por este hecho que nos dice. El sistema de enfriamiento de punto de ebullición del refrigerante aumenta en 1,8 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, cuando llega a temperaturas elevadas, el refrigerante no tiene esa misma condición del agua. ¿Qué quiere decir? Que no empieza a ebullir, como quien dice, a hervir el refrigerante, sino mantiene sus mismas propiedades a altas temperaturas. Entonces tiene un diferente sistema, por ejemplo, tiene un diferente, ¿cómo podría decir? Una diferente capacidad de respuesta que el agua. Entonces, por eso es lo importante que nosotros tenemos que siempre mantener nuestro automotor con un refrigerante y no solo con el agua. Por ejemplo, acá nos dice, esto hace que el refrigerante funcione a una temperatura más alta sin que entre en ebullición. Entonces, es lo que acabé de mencionar anteriormente. Un sistema de enfriamiento típico tendrá una presión entre 7 y 15 PSI. Así se tendrá un efecto importante en el enfriamiento de nuestro motor. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar lo que es por ejemplo, aquí vamos a ver de forma más gráfica lo que es el radiador con sus nombres. Por ejemplo, tenemos lo que es el tanque superior en la parte de arriba. Toda esta parte que son con aletas es el radiador, y lo que es el tanque inferior tenemos lo que es el canal de distribución y el ciclo completo que genera nuestro radiador. Licenciado, una preguntita, disculpe. Sí, dígame nomás. ¿Nos puede indicar por qué se usa, o sea, se tiene ese tema de que cuando un motor está caliente, ¿no? Y se ve que está saliendo humo del capot y se abre en ese momento el radiador, dicen que no hay que poner el agua fría cuando está apagado el carro, sino prendido. ¿A qué se debe y por qué se lo debe hacer esto? Verá, respondiendo a su pregunta, verá, al momento que usted tiene prendido el carro, el motor ya sube a una determinada temperatura. Cuando sube la temperatura, también sube lo que es la presión. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta esto, que si sube la temperatura, también sube la presión. Ahora, si baja la temperatura, también baja la presión. Entonces, por tal motivo, nosotros cuando el motor está caliente y nosotros si abrimos, puede a veces salir disparado el agua porque está con una presión interna muy alta. Por eso es lo que funciona en la parte interna, lo que es el termostato. El termostato, ¿qué es lo que hace cuando se eleva mucho la temperatura, se eleva la presión? Entonces, a veces hay sobrepresiones en el interior del motor. Entonces, esas sobrepresiones, ¿cuál lo disminuye? O sea, claro, ¿cuál lo disminuye? Es el termostato. El termostato es una válvula que se abre y se cierra y disminuye poco la presión en el interior y mantiene una temperatura óptima en el motor. Pero por eso no es aconsejable, por ejemplo, cuando se está caliente el motor, abrir la tapa y querer ponerle agua porque está en la parte interna está presurizado, es la forma, está presurizado. Entonces, preferible es apagar el motor, dejarle que se enfríe un poco, entonces parte de la presión empieza a bajar, a descender, y ahí sí se lo puede llenar con agua, porque si no pensáramos que el radiador está lleno, cuando no es así. Parte del agua mejor puede estar que esté incluso más bajo el nivel del agua. ¿Sí puede responder a esa pregunta? Sí, sí, correcto, porque una vez, bueno, un familiar hizo que se le calentó el motor y comenzó a salir humo. Entonces, obviamente, levantamos el capó y con una franela esperamos un poco, pero con el carro prendido esperamos un poco o sea, que se vaya sentando, se vaya, no enfriando, ¿no? Sino que disminuya esa presión tal vez. Y lo destapó con cuidado a la tapa del radiador. Y al momento que destapó, bueno, no salió el agua expulsada, ¿no? Pero sí salió bastante vapor y en ese momento pues se le cargó, obviamente con el carro prendido se cargó agua, ¿no? Porque yo sí le dije apaguemos el motor para poner agua y dijo no, no hay que apagar el motor, sino hay que tenerlo prendido porque está caliente. Entonces le fuimos llenando de agua el radiador para que volver
a que siga andando el vehículo. Obviamente que era un vehículo que no son de los actuales, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, sí tenía un poco de problemas en ese sentido de presión de la temperatura. Claro, por ejemplo, sería bueno, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? Cuando el vehículo está frío, prender el motor, esperar un momentito que recircule recircule todo el fluido o todo el líquido refrigerante por todo el motor, o sea, por el momento de prender que empiece a recircular el fluido por todo este motor. Entonces ahí a veces el nivel del agua disminuye. Entonces ahí es cuando nosotros podemos colocarle un poquito de agua. Entonces, como no está presurizado el motor, entonces ahí se puede ver con tanta facilidad si está o no yendo el nivel de líquido. Pero cuando está el motor bien caliente no es tan aconsejable. ¿Ok? Gracias, Licen. Vamos a continuar. Transferencia de calor. Transfiere el calor lejos del refrigerante bajando la temperatura del mismo. Por ejemplo, en este caso se puede ver aquí por ejemplo, nuestro ventilador, que al momento de expulsar este aire siempre se expulsa a lo que es hacia el ambiente. Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, las aletas de nuestro radiador estén intactos. Muchos de los autos he visto que por ejemplo, acá vamos a darle ya. Ya aquí, por ejemplo, mucho en el radiador, estas aletitas, estas aspas, a veces están aplastadas, a veces, o sea, como que porque son muy sensibles. Prácticamente son de aluminio de alta transferencia térmica. Entonces, estas aspas muchas de las veces están aplastadas, están dañadas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando las aspas están aplastadas, están a veces dañadas, a veces, entonces, las aspas sirven como un medio de transferencia de calor, son unas aletitas, que por esas aletitas circulan más fluido el calor. Entonces, por eso es que este radiador tiene a veces que estar muchas veces bien, que no esté dañado, que no esté aplastado, que no esté con las aspas aplastadas, nada de eso, porque esto mejora la transferencia de calor hacia el medio ambiente. Entonces, esto ayuda a que siempre nuestro motor esté en buen estado, ¿ok? Vamos a hablar de los tipos de radiadores. En este caso tenemos los paneles en zigzag y los tradicionales. Los tradicionales lo que comúnmente vemos son, por ejemplo, este radiador con lo que mencionaba anteriormente, con unas aspas bien pequeñas, bien delgadas de aluminio, que están ordenadas en forma horizontal, como se puede ver acá. También hay lo que son los radiadores en forma de zigzag. Son diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, el forma de zigzag o como se los conoce de forma traslapada, son un poquito más eficientes que los tradicionales, pero funcionan bien tanto el tradicional como el zigzag. Tenemos lo que es la tapa del radiador. Es lo que, bueno, voy a hablar un poco de esto. La tapa del radiador, como todos conocemos, nos dice, no permite que la presión del sistema de enfriamiento exceda un nivel determinado de antemano. Mantiene cierta presión en el sistema de enfriamiento. Voy a explicar un poco esto. ¿Por qué motivo? En estas partes que parecen pequeños, parecen simples, son importantes, porque de esto depende bastante el buen funcionamiento de nuestro automotor. Por ejemplo, tenemos aquí una tapa que todos conocemos, tenemos nuestra forma gráfica, cómo va a funcionar nuestra tapa del radiador. Por ejemplo, en nuestra tapa del radiador tenemos unos muelles. Sí, no sé si se puede observar. ¿Cuál es la acción principal de estos muelles? Por ejemplo, cuando el refrigerante empieza a subir la temperatura, también empieza a subir la presión. Una vez que sube la temperatura y sube la presión, a veces puede llegar hasta un sobrecalentamiento. Entonces, cuando estas tapas están diseñadas para cierto tipo de presión, cuando llega a una presión determinada, ¿qué es lo que hace? El muelle se tiende a contraerse hacia arriba. Y no sé si hemos visto, pero también hay un desfogue del radiador hacia un reservorio. Entonces, cuando empieza a subirse la presión y empieza a subir la temperatura en el interior, prácticamente esto se abre o se alza y se comprime
y esto permite que parte de la sobrepresión se vaya por otro desfogue. Entonces, al momento de irse por otro desfogue, prácticamente la presión en el interior de nuestro motor empieza a disminuir. Entonces, de esta manera nos ayuda que siempre esté, por ejemplo, no haya sobrepresiones en nuestro motor. Ahora, también se lo conoce como, de esta forma, a ver, también se lo conoce como alivio del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí se puede explicar. Una vez que el líquido está a un cierto nivel, de pronto empieza a subir lo que es la temperatura, empieza a subir la presión, entonces esta válvula empieza a tenderse hacia arriba. Como se abre hacia arriba, se abre un paso por un lado, entonces toda la presión empieza a irse por este lado de acá, la sobrepresión, perdón, se empieza a ir por este lado de acá. Entonces, una vez que se va toda esa sobrepresión, el sistema empieza a disminuir su presión y por ende empieza a disminuir un poco la temperatura. Ahora cuando el nivel del líquido empieza a bajar, como se puede ver en la gráfica derecha, empieza a bajar el nivel del líquido, el reservorio que muchas de las veces nosotros llenamos agua, empieza a retornar el líquido por aquí, esta válvula se extiende hacia abajo, ingresa y nuevamente el líquido empieza a entrar al sistema. Entonces, esta manera parece un mecanismo tan simple, pero ayuda de forma grande a nuestro sistema de enfriamiento. Por eso es importante que cuando, por ejemplo, acá nos dice, si hay fisuras en el sello, debe reemplazarse inmediatamente cualquier tipo de estas tapas. Entonces, si de pronto nuestras tapas ya están malas de nuestro alrededor, preferible sería cambiarles por uno que tenga la misma capacidad de presión. Vamos acá. El termostato. Ayuda a calentar el motor y a conservar la temperatura del refrigerante y del motor durante la operación. Mantiene la temperatura mínima de operación del motor. Entonces, nuestro termostato tiene prácticamente casi la misma acción que nuestra tapa del radiador, porque al momento que empieza el refrigerante a subir mucho la temperatura y mucho su presión, empieza a abrirse, como expliqué anteriormente, ese pequeño muelle y empieza a desfogarse parte de la presión hacia otro lado. Entonces, prácticamente funciona como la tapa del alrededor. Entonces, el termostato, ¿qué es lo que hace? Es ayuda a conservar la temperatura de nuestro refrigerante dentro de nuestro motor durante la operación. Profe, una consulta. Dígame. He escuchado, me dicen a veces que sabe estar mal el termostato, ¿no? Entonces dice, es preferible que se quede abierto porque ahí circula el agua. En cambio que cuando ya está dañado queda cerrado, de ahí empieza el carro también a calentar. ¿Cuál de las dos versiones es pues, bueno o no? O claro que lo óptimo sería cambiar inmediatamente el termostato, ¿no? Verá. Por ejemplo, como usted dice, por ejemplo, cuando se queda como bloqueado, ¿no? Por ejemplo, el termostato prácticamente tiene que funcionar para abrir y cerrar. ¿Con qué objetivo? Disminuir las sobrepresiones, cuando hay elevadas sobrepresiones. Imagínese si de pronto el termostato se daña o se tapa y no permite el paso. Y usted sabe que en el interior del motor empiezan las presiones y las temperaturas a subir de manera tremenda. Entonces, si el termostato se daña o se avería, entonces el motor puede recalentarse y puede haber una gran falla dentro del motor. Entonces, ahora, si el termostato pasa siempre abierto, el sistema interno del motor trabaja a determinadas presiones. Por ejemplo, en la parte interna trabaja una determinada presión para que funcione bien el motor. Pero si el termostato está abierto, no va a alcanzar esa presión requerida. Entonces, también va a empezar a fallar el motor. De una manera o de otra manera va a empezar a tener fallos en el motor. Entonces, no es recomendable que esté abierto y que esté cerrado. Entonces, tiene que trabajar en los límites que son establecidos para el buen funcionamiento. ¿Ok? Sí, gracias. Ya, por eso aquí nos dice, verá, nunca opere un motor Caterpillar sin termostato.
Este componente debe revisarse regularmente para asegurar que el sistema de enfriamiento opere correctamente. Entonces, no vale, por ejemplo, decirnos que sí va a funcionar nomás. No, no. Una vez que esté trabajando mal, preferible es cambiar. ¿Ok? Vamos a hablar lo que es el ventilador. El ventilador, bueno, todos... Claro, una pregunta. Dígame. En el caso del refrigerante, ¿cuál es el recomendable para colocar en el carro? O sea, viene en color verde y en color tomate. Me dijeron que el color verde obviamente tiene más consistencia, incluso puede hacer que reviente las mangueras. ¿Qué tan real es ese tema? Verá, tenía justo una diapositiva de eso, de los colores de los refrigerantes. Pero el más recomendable es el... Lo de abajo que digo, igualando, dice. Los más recomendables son los refrigerantes de color verde. No tenía bien claro la composición, me parece que está acá. Pero dicen que el rosado es para transporte de carga. Verá, no sé Automático. si hay como... cómo compartirlo eso. Verá, prácticamente... no me recuerdo dónde tenía ese, creo que acá. Perdón, si me ayudan, si me esperan un momentito hasta buscarles el refrigerante. Licenciado, una consulta. ¿Puedo, por favor? Sí, dígame. La vida útil de las mangueras, donde va el conducto de agua, ¿qué tiempo de vida útil tienen en un automóvil y en una furgoneta de el motor 3000? Motor 3000, cilindrada 3000. Sí, motor 3000. Ya. Verá. Para no se reviente. ¿Qué tiempo puedo en las mangueras? Pero prácticamente las mangueras están diseñadas de acuerdo a un determinado valor de presión. Entonces, por ejemplo, en un auto no es lo mismo, por ejemplo, una presión por ejemplo, de un motor de 1.4 centímetros cúbicos. No es lo mismo que un motor que una camioneta de 3.000 centímetros cúbicos. No es lo mismo. Entonces, en la camioneta de 3.000 centímetros cúbicos tiene una mayor presión en la parte interna. Entonces, si nosotros colocásemos una manguera de un auto, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que en algún momento esa manguera vaya y reviente porque no soporta una determinada presión. Entonces, no es aconsejable, por ejemplo, ponerle una manguera de un auto a una camioneta, por ejemplo. Lo que sí se puede, bueno, por ejemplo, en el auto ya prácticamente ya vienen, creo, con nomenclaturas las distintas tuberías o mangueras, por ejemplo, para el auto y para la camioneta. Entonces no se puede poner nomás cualquier tipo de mangueras, tanto para un auto como para una camioneta, más que todo es por el tipo de cilindrada y por el tipo de presión que ejerce cada auto. ¿Ok? No sé si se está compartiendo la pantalla de los refrigerantes. Sí, sí, sí. Profe, y existen todo ese color de refrigerantes. Yo conozco el rosado y el rojo y el verde nada más. Verá, en el mercado hay varios tipos de refrigerantes. Incluso aquí esta tabla es muy poco, por lo que hay otros tipos más de refrigerantes, pero aquí es un detalle pequeño nomás. Entonces voy a hablarles un poco de esto, ¿ok? Prácticamente está, por ejemplo, ¿dónde está acá? Sí se puede ver esta composición química del refrigerante. Sí. Ya verán. La composición de un refrigerante consta de lo siguiente: agua destilada, aditivo o acondicionador de refrigerante del 3 al 6%,
y un anticongelante glicol etilénico al máximo al 60%. Entonces, esta es la composición de un refrigerante. Agua destilada, aditivo y un anticongelante. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, agua destilada, por ejemplo, el rosado tiene un 50%. El anticongelante tiene un 50% y tiene un rango de protección de menos 36 a 135 grados centígrados. Por ejemplo, ¿qué es el anticongelante? Por ejemplo, no sé si podemos darnos cuenta en las mañanas cuando hay días que son realmente bien fríos, fríos. Entonces, cuando tiene un 50% de anticongelante significa que este refrigerante no se va a congelar muy fácilmente, ¿ya? Entonces por ejemplo, tiene un rango de protección desde menos 36 grados centígrados a 135 grados centígrados. Ahora, si tenemos, por ejemplo, el refrigerante de color medio crema, como es el primero, tenemos un anticongelante del 10%. ¿Qué significa? Que este anticongelante, cuando hay, por ejemplo, hay climas de menos 5, menos 6, menos 7 grados centígrados, este anticongelante se va a congelar dentro de las cañerías. Uno de los menos indicados sería, ¿no? Ya, entonces sería uno de los menos indicados. Ahora, ¿cuál recomendaría yo? Es este de acá. Es el color verde. ¿Por qué motivo? Porque tiene un valor del 40% y funciona desde menos 25 grados centígrados hasta 130 grados centígrados. Entonces tiene un anticongelante del 40%, no se va a congelar tan breve, y también tiene lo que es agua destilada al 60%. Entonces está en su rango normal, podríamos decir, ¿ya? Entonces, de esta manera yo usaría lo que es el refrigerante verde. ¿Ok? No sé si está clara esa duda para continuar con la clase. Sería mejor, o sea, es tomar en cuenta más es por la temperatura en este caso, ¿no? Porque es a menos 25 grados y a 130 grados centígrados, en el que se Claro, podría calentar el motor. claro, Tendríamos más opción de que el motor resista a estas temperaturas, tanto bajas como altas. exactamente. Entonces, son de acuerdo a estas tablas que se puede seleccionar un buen refrigerante. ¿Ok? Ya. ¿Podemos continuar? ¿De dónde me quedé? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya. Listo, ¿dónde me quedé? Ya. Todos conocemos lo que es el ventilador, que sí lo vemos en el auto, ¿no? Que dice, introduce fuerza al aire a través de los tubos del radiador para transferir el calor del refrigerante hacia afuera y bajar la temperatura. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el ventilador no debe estar roto. A veces yo he visto que hay ventiladores sin una aspa. Entonces ya esos ventiladores se tiene que cambiar porque hay que cuidar de manera eficiente un sistema de enfriamiento. ¿Ok? Entonces el ventilador prácticamente es impulsado por lo que es el cigüeñal que imparte desde el motor. Entonces mueve todo lo que es las aspas del ventilador y expulsa el calor hacia afuera. ¿Ok? También tenemos lo que son bueno, esos son ya paletas, todo, etcétera, etcétera. Tenemos ahora la polea del ventilador. No sé si hemos visto que para poder mover el ventilador vienen con estas correas. Como nos puede ver, como nos puede indicar en esta gráfica, la correa siempre debe quedar con un rango hacia afuera. No debe quedar prácticamente todo bien insertado en la parte interna de nuestra polea, como esta forma, ni de esta manera. Tiene que quedar de esta forma, con un pequeño grado salido nada más. ¿Por qué motivo? Por motivos de diseño. ¿Ok? Ahora tenemos lo que son los enfriadores de aceite. También el aceite que está insertado dentro de nuestro motor, a veces miramos el nivel de aceite en nuestro motor, también tiene esa opción de enfriar lo que es el motor. Mantiene la temperatura del aceite, el motor de la transmisión y del aceite hidráulico. Entonces, como se puede ver aquí, esta manguerita tiene una forma ¿cómo se conoce esto? De un panel de tubos
que permite, por ejemplo, enfriar todo lo que son nuestros aceites de transmisión y nuestros aceites hidráulicos. Ya. Acá nos dice, se recomienda una temperatura de 190 a 210 grados Fahrenheit, o que es lo mismo de 88 grados centígrados a 99 grados centígrados. Entonces, en todo automotor, en todo auto, siempre hay este indicador en el panel frontal, y se ve que a veces máximo esta pluma de tomate tiene que estar hasta los 90 grados centígrados, máximo. Si es que empieza a pasarse de los 90 grados, ya está habiendo un problema interno de calentamiento en el motor. Si es que empieza a subir la temperatura, y hay un problema interno en el motor, y tenemos que detenernos obligadamente para ver qué es lo que está pasando en nuestro automotor, ¿ok? Algunos sistemas de enfriamiento, por ejemplo, aquí se puede ver, bueno, este es de un motor, de un Caterpillar CAT. Tenemos también aquí lo que es enfriador de aire de escape, lo que es el enfriador de aceites de transmisión. Bueno, son ya más partes de nuestro motor, ¿no? Como ya expliqué anteriormente, tenemos aquí cómo funciona nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos aquí la bomba de agua, que lo único que hace es tomar el agua fría y enviarlo hacia todo nuestro motor, y que recircule ese agua, ese refrigerante, que recircule por todo nuestro ciclo de motor. Tenemos que son las camisas, tenemos la bomba de agua, tenemos nuestro termostato, que siempre debe estar funcionando en óptimas condiciones para que controle la temperatura. Tenemos el ventilador, tenemos lo que es la tapa del radiador, tenemos el tanque superior, el tanque inferior, tenemos la banda de transmisión desde el cigüeñal hacia nuestras aspas, tenemos lo que son las mangueras, ¿ok? ¿Cómo fluye el refrigerante a través de nuestro motor? El refrigerante empieza a fluir impulsado por la bomba de refrigerante, y después circula a través del enfriador de aceite. De ahí el refrigerante va hacia adentro del bloque del motor y alrededor de las camisas. Después circula por los pasajes intrincados en la culata. Desde la culata el refrigerante va por el termostato y sigue hacia el radiador para enfriarlo. Lo que prácticamente mencioné anteriormente, empieza desde la parte de abajo, circula por el bloque por el bloque, también se mete por esas partes tan pequeñas, tratando de jalar todo ese calor que se genera a través del motor. Como ya mencioné anteriormente, el refrigerante está compuesto de agua destilada, con aditivo y con anticongelante. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a hablar de este tema, que es la corrosión. Híjole, se nos termina la hora, ¿no? Sí, dicen, ya terminamos, son 7. Bueno, listo, vamos a terminar hasta acá. El día de mañana vamos a hablar esta parte de lo que es la corrosión y por qué es importante esto de la corrosión. Entonces, miércoles dicen clases. Tenemos el miércoles. Ya listo. Entonces, para continuar con esta parte y para tratar de terminar lo más importante, lo que es mecánica básica, ¿ok? Bueno, no se desconecten un momento de la clase hasta tomarles una captura de pantalla, más, por favor. A ver, por favor, para tomarles una captura, y si me pueden ayudar encendiendo las cámaras. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿Podría ayudar de ver? Lo que pasa es que ayer el día viernes no pude entrar a clases. No sé si ya explicó. Ya
Verán, lo único que quisiera pedir es que tratemos de estar en todas las clases porque prácticamente tenemos que avanzar de forma rápida porque prácticamente son bastante, bueno, se me designó bastantes diapositivas para poder explicar, entonces estoy tratando de avanzar lo más rápido que pueda para tratar de avanzar toda la materia porque creo que ya nos quedan solo 2 sesiones. Pero bueno, para tratar de explicarles... Pero, el deber es, hay una tarea que vale el 50% de la nota. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo mejor esa tarea. La tarea ya está subido en el aula virtual. Entonces, pueden revisarlo. Prácticamente tienen que hacer es un mapa conceptual bien detallado. Lo que es el motor, lo que son partes del motor. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver lo que es la transferencia de calor. Sistema de suspensión, sistema eléctrico, tratar de hacer un mapa conceptual con lo más detallado posible. Un asunto, licenciado, una Dígame. preguntita, por favor. Yo le tengo entendido, el mapa conceptual, por ejemplo, yo hice de frenos, todo lo que es de frenos, y hice un mapa conceptual de lo que es la dirección. ¿Está bien eso? ¿O no es así el deber? No, claro, o sea, prácticamente un mapa conceptual lo que quisiera ver es cuánto, por ejemplo, si hemos aprendido algo de mecánica básica. Por ejemplo, en este caso, lo que es el sistema de refrigeración, por ejemplo, eso, por ejemplo, la tapa, termostato, se puede hacer, por ejemplo, de esa manera. Lo que usted me menciona que he hecho, por ejemplo, una parte ya. Entonces, puede seguir haciendo en otro mapa conceptual ahora lo que es el sistema de Por refrigeración, ejemplo, ya lo más detallado posible. dicen, a mí me falta, por ejemplo, dice la suspensión. Entonces yo cogí de los 3, estoy haciendo todo lo que es los frenos, todo lo que es de la suspensión y todo lo que es la dirección. ¿Está bien eso? Claro, sí está bien, pero a eso, a lo que usted menciona también falta lo que es, por ejemplo, cómo funciona el movimiento, por ejemplo, la combustión interna. Entonces, por ejemplo, hay 4 tiempos de combustión: admisión, compresión, expansión y escape, por ejemplo, eso. Entonces, son partes básicas que tenemos que tener conceptos de lo que es. Claro. Pero es, licenciado, es Licenciado, bastante el una deber. pregunta. Es bastantísimo Eso, el deber, eso, licenciado. eso Pero le iba a nos pusieron preguntar porque, temas, nada más, de no acuerdo, todito. De cada tema. Disculpe, era estoy como hablando. estaba Licenciado, en que el, yo, por ejemplo, yo ya envié la tarea el domingo y ahorita nos está hablando usted de las temperaturas y todo eso. Yo ya tengo enviado, ya le subí en PDF la tarea el domingo. Pero sobre temas de sistemas, que obviamente son, el tema de sistemas son muy amplios también, y también toqué partes del motor, también tipos o sea, de la carrocería y todas esas cosas. Pero ahorita no está hablando más de temperatura, estamos hablando de que es toda una materia completa y dependiendo de lo que ustedes nos indicaban la tarea, era como un resumen, o sea, el mapa conceptual son partes importantes, pero es un tema extenso si nos sigue diciendo que sigamos poniendo. Yo ya envié mi tarea el domingo. Claro, licenciado, Ay, buenas noches. disculpe, Igualmente disculpe, no, o disculpe que sea, me se ría, vio pero Todo, solo de toda la con otras materias unidad, lo de que han toda hecho la es de unidad todos 3. esos temas, uno escoge uno y de uno hace el trabajo. Porque si nos metemos a mecánica, en realidad mecánica es de extenso. Y es un mapa conceptual por todo el sistema, es demasiado largo. Y obviamente son pocos días lo que nos da. Licenciado, bueno, Yo creo que, licenciado, sería bueno sintetizar el trabajo de una forma global. Por ejemplo, frenos, suspensión, y lo demás, lo que le dije, nada más. En el deber. Licenciado, buenas Si nos noches. habla Sí. de termostato, el agua, todo eso, nunca vamos a terminar ese deber, pues, licenciado. Licenciado, buenas noches. Hermano, muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Solo una sugerencia, no sé. Todo el trabajo, lo que usted nos mandó, estaba en la unidad 3, prácticamente, ¿no? Mecánica básica. Entonces, yo lo que le hice el trabajo, saqué un resumen de toda la unidad 3, porque estaban justamente los 3 deberes que usted envía ahí. Entonces, como usted decía en la primera clase, nosotros debemos sacar lo que hayamos entendido en la mecánica básica prácticamente. Entonces, eso estaba relacionado a lo que usted envía el deber en la unidad 3. Entonces, ahí salió, yo le hice no todo un mapa conceptual de los 3 en PDF. Entonces,
como dicen los compañeros, igualmente sería apelando a su buen criterio la calificación, nada más, licenciado, muy amable. Bueno, respondiendo a la pregunta de todos, ¿no? Tienen ustedes mucha razón. Las sesiones prácticamente es muy pocas sesiones, es mucha teoría para muy pocas clases. Entonces, como justo en el trabajo está hablando prácticamente del tema 3, lo que eso me parece frenos, suspensiones, lo que está graficado en esa tabla. Si es que ustedes ya lo realizaron de esos 3 temas, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si ustedes ya me enviaron, esperamos o sea, más que todo es la importancia de saber cuánto hemos adquirido en este poco de tiempo que se ha podido dar a clases, lo que más hemos aprendido un poco de este tema. Entonces, no hay ningún problema. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, quiere poner lo que es motores, ya pónganlo. Y para mí es encantado porque sé cómo está su nivel de conocimiento. Si alguien lo hizo solo de 3 temas, listo, háganlo. Preferible, háganlo. Y si ya me enviado, no hay ningún problema. Estamos aquí. Pero eso no tendría repercusión en bajar la nota, tal vez, si algún otro compañero recién está haciendo y aumenta más teoría por lo que hemos avanzado ahora. Y dependiendo de los otros compañeros que ya mandaron las tareas, en este caso obviamente yo toqué unos temas de acuerdo a lo que son sistemas y partes del motor, esperando que no eso repercuta en una nota baja, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, siempre hay personas que a veces lo hacen de más cosas, otros ponen menos cosas, más conocimiento, menos conocimiento. Eso la verdad no interfiere en la nota. ¿Por qué motivo? Quisiera yo ver en ese trabajo más o menos cuánto se ha podido entender o cuánto tiene un conocimiento usted de lo que es la mecánica. Eso no hay ningún problema por ese lado. Por ejemplo, hay otros que pueden hacer incluso 10 mapas conceptuales. Yo, ¿qué puedo decir, qué puedo señalar de esa persona? Es que ha aprendido un poco más del tema, pero tiene su calificación. Ahora, otra persona me ha hecho solo un mapa conceptual, entonces es lo que ha comprendido. Si es que abarca algo también, yo no puedo decir, no, esta persona no sabe, no tiene muy buena nota. Entonces yo califico más que todo lo que más usted ha avanzado, lo que más usted ha tratado de llenar esa información. Estamos aquí para ayudar, no estamos aquí para hacer el mal a nadie, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Gracias por su aportación. Lo que sí pidiera es que por favor estemos todos conectados en la clase y aprendamos por lo menos algo que de pronto se nos haya ido, nada más. ¿Okay? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lice. Muchísimas gracias, Lice. Para todos. Tengan buena noche. Cuente con nuestra presencia en otras clases. Hasta la próxima clase. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Lice. Luego, Lice. Gracias.